Estrella se arregló el vestido negro por tercera vez en los últimos 5 minutos, de pie frente al espejo del vestíbulo de la mansión de don Rafael. El reflejo le mostraba a una mujer de 28 años con el cabello oscuro cuidadosamente recogido en un moño bajo y ojos color caramelo en los que se leía la habitual inquietud. Octavio ya había llamado a la puerta y ella oía voces apagadas en el salón, la risa grave de su suegro y las réplicas más comedidas de su tío Eusebio. Las cenas familiares siempre le provocaban un estado similar al nerviosismo escénico, como si fuera una actriz que no conseguía memorizar su papel. En 3 años de matrimonio, aún no se había acostumbrado a esas reuniones semanales en las que cada palabra se medía y cada gesto podía malinterpretarse. La pesada puerta de roble del comedor estaba entreabierta y Estrella vio a don Rafael, un hombre alto, con las sienes canosas y el rostro siempre impecablemente afeitado, que servía vino en las copas con movimientos mesurados. Sus gestos eran precisos, ensayados, como los de alguien acostumbrado a que cada detalle tenga su importancia. Llevaba un traje azul oscuro que, según sabía Estrella, costaba más de lo que sus padres gastaban en ropa en un año. El hermano menor de don Rafael, Eusebio, ya estaba sentado a la mesa, hojeando unos documentos incluso durante la cena familiar. Era su costumbre. Nunca se separaba del trabajo, siempre tenía a mano un cuaderno o una carpeta con papeles. Eusebio se parecía a su hermano mayor, pero era más delgado y llevaba gafas de montura fina que le daban un aire de persona siempre concentrada. Octavio estaba de pie junto a la ventana alta, mirando al patio, donde las gotas de la lluvia reciente brillaban en las hojas del naranjo bajo la luz de las farolas. Su silueta se recortaba nítidamente contra el fondo del jardín iluminado. Hombros anchos, espalda recta, un brazo descuidadamente caído y el otro sosteniendo una copa de vino. En esos momentos se parecía mucho a su padre de joven, a juzgar por las fotos familiares que había en el salón. La ama de llaves, Concepción, una anciana con un delantal almidonado que llevaba 20 años trabajando en la casa de los Santiago, acompañó a Estrella a la mesa. Concepción siempre había sido amable con ella, pero distante, como si comprendiera mejor que ella misma el lugar que ocupaba Estrella en la jerarquía familiar. La mesa estaba puesta con la vajilla de porcelana de la familia, platos blancos con un borde dorado y el escudo de los Santiago que, según sabía Estrella, se habían transmitido de generación en generación y valían más de lo que ganaba su padre en 6 meses en la fábrica. Las copas de cristal brillaban a la luz de la enorme lámpara de cristal de Murano, y los cubiertos de plata estaban pulidos hasta alcanzar un brillo especular. En el centro de la mesa había un arreglo de rosas blancas en un jarrón de plata. Concepción cambiaba las flores cada 3 días, y ese era solo uno de los muchos detalles que mantenían la reputación de la casa. Todo aquí respiraba estabilidad, tradiciones y dinero ganado con el trabajo honesto de varias generaciones. Estrella, querida, siéntate al lado de Octavio, dijo don Rafael, señalando el lugar frente a Eusebio. Su voz era tranquila, educada, con un ligero acento que delataba su origen en los estados del norte, pero en ella siempre se percibía cierta distancia que Estrella había sentido desde el primer día en que conoció a la familia de su marido. Don Rafael era de esas personas que sabían ser amables sin llegar a ser cercanas. Nunca levantaba la voz, no se permitía gestos bruscos, pero había que ganarse su aprobación como si se tratara de una audiencia con un monarca. Estrella recordaba su primer encuentro, cuando Octavio la llevó a la casa. Don Rafael escuchó la historia de su familia, asintió con la cabeza y solo dijo, «Entendido». No hizo ningún otro comentario. Se sentó, tratando de mantener la espalda recta, como le había enseñado su madre antes de la boda. «Recuerda, Estrella, ahora eres la esposa de Santiago. Compórtate como corresponde. No nos deshonres.
le decía su madre, acariciando el vestido nuevo que le habían comprado a plazos especialmente para que conociera a la familia del novio y que costaba más que todo el resto del vestuario de la familia junta. Su madre trabajaba de costurera en un taller y su padre era cerrajero en una fábrica de recambios de automóviles. Eran personas sencillas y honestas que toda su vida habían soñado con que su hija se casara con un hombre de buena familia. Cuando Estrella conoció a Octavio en un centro comercial, donde él estaba eligiendo un regalo para su secretaria y ella trabajaba como asesora en una tienda de cosméticos, sus padres lo interpretaron como una señal del destino. Concepción sirvió el primer plato, una crema de calabaza con gambas, decorada con una ramita de tomillo y un chorrito de aceite de oliva. El plato parecía una obra de arte, y Estrella siempre se preguntaba cómo la empleada doméstica era capaz de cocinar tan bien. En casa de sus padres, la sopa era simplemente un caldo de pollo con fideos o borscht los domingos. Estrella tomó la cuchara, tratando de comer en silencio, como lo hacía en casa, observando a Octavio. Él comía metódicamente, con calma, asintiendo de vez en cuando a su padre, que había comenzado a hablar sobre sus planes de abrir una nueva tienda en el centro de la ciudad. Sus modales denotaban buena educación. Nunca se apresuraba a comer, no hablaba con la boca llena y sostenía los cubiertos correctamente. «Estamos viendo un edificio en la Avenida Juárez», dijo don Rafael, cortando con cuidado un trozo de pescado al horno que Concepción había servido como segundo plato. 3 plantas, buena ubicación, techos altos. La primera planta es un salón comercial, la segunda, oficinas, y la tercera se puede utilizar como almacén para artículos pequeños. Don Rafael hablaba de los negocios con la misma pasión con la que otros hablan de sus aficiones. Había empezado con una pequeña tienda de electrodomésticos 30 años atrás, cuando se casó con la madre de Octavio. Ahora la familia tenía una cadena de 7 tiendas en toda la ciudad y planeaba seguir expandiéndose. Eusebio dejó el tenedor y sacó de la solapa de la chaqueta la libreta de cuero que siempre llevaba consigo. «Piden 80,000 pesos al mes por el alquiler. Es caro, pero la ubicación lo vale. Hay mucho tránsito, sobre todo los fines de semana. Además, hay 3 bancos, un centro comercial y una parada de autobús cerca». Estrella escuchaba la conversación, asintiendo de vez en cuando, aunque no entendía mucho de inmuebles comerciales ni de comercio. Sus conocimientos se limitaban a las tareas domésticas y a lo poco que recordaba de los cursos de administración que había terminado antes de casarse, pero que nunca había tenido ocasión de poner en práctica. Octavio le había dicho que no necesitaba trabajar, que la familia Santiago podía mantener a su esposa y que era una cuestión de prestigio. Afuera oscureció, y se encendieron todas las lámparas del comedor. La luz tenue creaba un ambiente acogedor, pero Estrella se sentía como en un escenario, donde cada movimiento era observado atentamente por los espectadores. Intentaba no llamar la atención, comer con cuidado, no derramar vino ni dejar migas en el mantel. «¿Qué piensa Octavio?», preguntó don Rafael, volviéndose hacia su hijo y dando un sorbo a su copa de vino tinto. Octavio dejó el cuchillo y el tenedor, se limpió los labios con un servillet y miró a su padre. «Creo que hay que llegar a un acuerdo. Ofrecerles 70,000 el primer año con la condición de renovar el contrato por 2 años a 75,000. Si se niegan, buscaremos otro lugar. El mercado inmobiliario no está en su mejor momento y hay mucha competencia entre los propietarios». «Es razonable», asintió Eusebio, tomando nota en su libreta. «Tenemos otras 2 opciones en mente, una en la calle Morelos, justo enfrente de la universidad. La segunda está cerca de un nuevo complejo residencial en el norte de la ciudad». Estrella escuchaba mientras discutían los detalles de cada opción y decidió intentar participar en la conversación. Le parecía que, después de 3 años de matrimonio, debía mostrar interés por los negocios familiares, demostrar que no era solo un complemento bonito para Octavio.
¿No habrá demasiados estudiantes cerca de la universidad?, preguntó con cautela. No suelen comprar aparatos caros, no tienen tanto dinero. Se produjo un silencio que le pareció interminable. Don Rafael levantó lentamente una ceja, Eusebio se detuvo con el tenedor a medio camino de la boca y Octavio se volvió lentamente hacia su esposa. En sus ojos castaños oscuros vio una advertencia aguda y fría como el viento invernal. Los estudiantes son futuros compradores, dijo don Rafael con voz tranquila, sin rastro de irritación ni burla, solo constatando un hecho. Además, cerca de la universidad no solo viven estudiantes, sino también profesores, empleados de oficinas cercanas y familias jóvenes. Es un público con mucho potencial. Estrella sintió que se le enrojecían las mejillas y el cuello. Empezó a sentir calor a pesar del aire acondicionado. Claro, tienes razón, solo pensaba... Es que no entiendes de negocios, la interrumpió Octavio, pero lo dijo con una sonrisa, como si se tratara de una broma familiar inofensiva. Déjalo a nosotros, querida, cada uno tiene su área de especialización. Don Rafael asintió y volvió a comer, como si la conversación no hubiera existido. Eusebio volvió a sumergirse en sus notas. Solo Octavio seguía mirando a su esposa, y su mirada decía más que cualquier palabra. Concepción retiró los platos y sirvió el plato principal, estofado de ternera en salsa de vino con verduras y arroz al azafrán. El aroma de las especias y las hierbas inundó el comedor, pero Estrella había perdido el apetito. Movió mecánicamente la comida en el plato, tratando de no llamar la atención sobre el hecho de que casi no comía nada. La conversación continuó sin su participación, como si se hubiera vuelto invisible. Don Rafael hablaba de la próxima reunión con los proveedores de Guadalajara que ofrecían una nueva línea de refrigeradores a precios muy competitivos. Eusebio compartía sus planes para modernizar el almacén e implementar un nuevo sistema de contabilidad de mercancías. Octavio hacía preguntas de vez en cuando, demostrando un profundo conocimiento de todos los aspectos del negocio familiar. Llevaba 10 años en la empresa, donde había comenzado en los puestos más bajos por insistencia de su padre, quien consideraba que el heredero debía conocer el negocio desde dentro. En ese momento, Octavio ocupaba el cargo de director de ventas y era considerado el probable sucesor de don Rafael. Estrella tomó el tenedor para probar la carne, pero le temblaba un poco la mano por los nervios. Sin querer, rozó el borde del plato y el tenedor cayó con un ruido metálico sobre el suelo de mármol. El sonido le pareció ensordecedor en el relativo silencio del comedor, donde solo se oía la música clásica que sonaba en los altavoces ocultos. Los 3 hombres se volvieron hacia ella, y Estrella se sintió como una niña torpe que había roto una valiosa vasija en un museo. «Lo siento», murmuró, agachándose para recoger el tenedor, pero Concepción ya se apresuraba a traerle uno limpio. «No pasa nada, señora», dijo en voz baja la ama de llaves, recogiendo el tenedor caído y sirviendo uno nuevo. No había reproche en su voz, solo profesionalidad para remediar cualquier incomodidad. Don Rafael volvió a la conversación sobre los proveedores, pero Estrella notó que Octavio apretaba la mandíbula y cortaba la carne de su plato con más fuerza de lo habitual. Conocía esos signos de su descontento, la tensión en los hombros, los ojos ligeramente entrecerrados, los movimientos mecánicos. El resto de la cena transcurrió en una tensión que, al parecer, solo ella percibía. Los hombres continuaron discutiendo los detalles del nuevo contrato con los proveedores, comparando los precios de la competencia y planificando la campaña publicitaria para la nueva tienda. Estrella terminó su plato en silencio, tratando de no hacer ruido y de no llamar la atención. Cuando Concepción sirvió el postre, un flan tradicional con salsa de caramelo y nata montada, decorado con menta, don Rafael levantó su copa de vino. «Por la familia y la prosperidad de nuestro negocio», dijo solemnemente.
Todos brindaron y Estrella intentó sonreír, aunque se sentía como una actriz en una obra ajena que había olvidado su texto. El vino le pareció ácido, aunque sabía que era una variedad cara de la colección privada de su suegro. Después del postre, don Rafael y Eusebio, como de costumbre, se retiraron al estudio para discutir asuntos de trabajo con más detalle, examinar documentos y planificar los próximos pasos. Octavio y Estrella se despidieron y salieron al coche, un sedán negro que Octavio había recibido de la empresa como parte de su indemnización. La lluvia ya había cesado, pero el aire seguía húmedo y pesado, impregnado del olor de la tierra mojada y los árboles en flor. Las luces de la mansión de don Rafael aún estaban encendidas. El dueño de la casa era famoso por su capacidad de trabajo y a menudo se quedaba hasta altas horas de la noche estudiando informes y planificando la estrategia de desarrollo del negocio. De camino a casa, Octavio permaneció en silencio, concentrado en la carretera iluminada por las farolas. Sus manos apretaban con fuerza el volante y de vez en cuando lo golpeaba con los dedos, otro signo de tensión interna. Estrella intentó hablar varias veces, le preguntó por el trabajo, por los planes para el fin de semana, pero él respondía con monosílabos o simplemente asentía con la cabeza. Solo cuando aparcaron frente a su casa, en el tranquilo barrio de San Ángel, donde vivían principalmente familias acomodadas de clase media, se decidió a hablar. «Sube a casa. Tengo que hacer unas llamadas», dijo sin mirarla y sin apartar la vista del volante. Estrella entró en la casa, un edificio de 2 plantas con un pequeño jardín que habían comprado un año después de casarse, y se puso ropa cómoda. La casa estaba amueblada con buen gusto, pero sin excesos. Muebles de madera natural, tonos neutros, algunos cuadros de artistas locales en las paredes. A Octavio no le gustaba el lujo ostentoso, prefería la calidad a la cantidad. Pero a pesar del ambiente acogedor, Estrella no podía tranquilizarse. Sabía que Octavio estaba descontento, lo notaba por su silencio en el coche, por cómo apretaba el volante, por el tono frío con el que había pronunciado las últimas palabras. Se sentó en el sofá del salón e intentó leer una revista sobre hogar, pero las letras se le nublaban ante los ojos y sus pensamientos volvían a la cena. Quizás no debería haber expresado su opinión. Quizás su lugar en esa familia era simplemente ser una esposa guapa y callada que no molestaba a los hombres en sus asuntos importantes. Esos pensamientos daban vueltas en su cabeza como un disco rayado. Octavio entró en casa media hora más tarde. Sus pasos en la escalera sonaban pesados y rítmicos, como los golpes de un metrónomo. Estrella lo oyó pasar al dormitorio y luego al baño, donde la ducha estuvo abierta durante mucho tiempo. Cuando bajó al salón, llevaba pantalones de estar por casa y una camiseta, pero su rostro seguía impasible. «¿Qué ha sido ese espectáculo de hoy?», preguntó sin preámbulos, deteniéndose frente al sofá y cruzando los brazos sobre el pecho. Estrella dejó la revista y miró a su marido. «¿De qué hablas?». «De tu comportamiento en la mesa. Primero intentas enseñarles a mi padre y a mi tío sobre negocios como si fueras un experto en comercio y luego dejas caer el tenedor como un niño torpe. ¿Qué será lo próximo?». Su voz era tranquila, pero se notaba que estaba enfadado. Estrella conocía ese tono. Octavio nunca gritaba, pero su fría calma era peor que cualquier grito. «Solo quería participar en la conversación», dijo en voz baja. «Mostrar que me interesa lo que hace tu familia». Y el tenedor se me cayó por los nervios. Octavio recorrió la habitación con movimientos bruscos y nerviosos. «¿Participar en la conversación? Estrella, no sabes lo que dices. Mi padre y mi tío han construido este negocio durante 30 años. Conocen cada detalle, cada proveedor, cada competidor, cada particularidad del mercado. Y tú crees que puedes simplemente dar tu opinión de aficionada». No quería parecer una aficionada. No querías, pero ha sido precisamente eso, como siempre.
Se detuvo frente a ella, con los ojos oscuros brillando de irritación. ¿Te das cuenta de que no soy solo el hijo del dueño? Trabajo en esta empresa, me gano la confianza de mi padre cada día, demuestro que soy digno de ser su sucesor. Y tú, con tus comentarios estúpidos, me pones en una situación incómoda ante personas cuya opinión es lo más importante para mí. Estrella sintió que las lágrimas le subían a la garganta, pero se contuvo. A Octavio no le gustaba que llorara, lo llamaba chantaje emocional y manipulación. Decía que los adultos resolvían los problemas hablando, no con lágrimas. No volveré a dar mi opinión, prometió ella mirando al suelo. ¿No harás qué? Pensar en voz alta o tirar los cubiertos. Su voz sonaba sarcástica. Estrella, no me casé contigo para que me avergonzaras delante de mi familia. Mi esposa debe saber cuál es su lugar y comportarse como tal. Se sentó en la silla de enfrente. Su mirada se suavizó un poco, pero sus palabras seguían siendo duras. Escucha, entiendo que es difícil para ti. Has crecido en un entorno diferente, acostumbrada a otras normas de comportamiento. Tus padres son simples trabajadores, no conocen las reglas de la alta sociedad, pero ahora eres Santiago. Eso conlleva ciertas obligaciones y exige un cierto nivel. Estrella asintió, sin atreverse a hablar. Las palabras sobre sus padres le dolían, aunque formalmente no había nada ofensivo en ellas. La próxima vez, simplemente siéntate en silencio y escucha. Aprende de los demás. Observa cómo se comporta mi madre en los eventos familiares. Nunca interrumpe a los hombres cuando hablan de negocios. Ella sabe cuándo hablar y cuándo callar. Ella es un ejemplo a seguir. La madre de Octavio, doña Carmen, era realmente un modelo de elegancia y tacto. Sabía mantener cualquier conversación, pero nunca imponía su opinión, especialmente en cuestiones de negocios. Por desgracia, doña Carmen había fallecido 2 años antes de cáncer, y Estrella a menudo lamentaba no haberla conocido mejor y haber aprendido de ella. Octavio se levantó y se dirigió a la escalera. «Acuéstate. Mañana tengo una reunión importante con unos clientes de Monterrey y no quiero pensar en el lío de hoy. Necesito concentrarme en el trabajo». Estrella se quedó sola en la sala, donde marcaba el tiempo el reloj de pared, un regalo de su suegro cuando se mudaron a la casa nueva. Miró las fotos familiares en la estantería, su boda en la catedral, las fiestas familiares, en las que ella siempre sonreía, tratando de estar a la altura de las expectativas de los demás. En todas las fotos parecía feliz, pero ahora esa mujer feliz le parecía una desconocida. Se levantó y se acercó a la ventana, desde donde se veían las luces de la ciudad. En algún lugar, en una pequeña casa a las afueras, dormían sus padres, que aún se enorgullecían de que su hija se hubiera casado con un hombre de buena familia. No sabían nada de las peleas, de la tensión constante, de que Estrella se sentía como una extraña en su propia vida. Un coche pasó por delante de la ventana, iluminando con sus faros los árboles mojados por la lluvia. Estrella apoyó la frente contra el cristal frío y cerró los ojos, tratando de entender cuándo había empezado todo a ir mal y por qué se sentía como una actriz que había olvidado su papel. La mañana siguiente comenzó de forma inusual. Estrella se despertó con el aroma del café recién hecho que subía de la cocina, lo cual era extraño, porque Octavio solía irse a trabajar temprano, sin desayunar en casa. Miró el reloj. Eran las 9:30, la hora en que su marido solía estar ya en su despacho revisando el correo matutino. Al bajar a la cocina en bata de seda, Estrella vio a Octavio de pie junto a la ventana con una taza de café en las manos. Llevaba un traje gris oscuro, pero aún no se había atado la corbata, que colgaba libremente alrededor de su cuello. Parecía pensativo, casi soñador, lo que tampoco era habitual en él por las mañanas. «Buenos días», dijo ella con cautela, acercándose a la cafetera. Octavio se volvió y le dedicó una sonrisa cálida y sincera, algo que ella veía cada vez menos últimamente.
Buenos días, cariño. ¿Has dormido bien? Estrella asintió con la cabeza mientras se servía café en su taza favorita con dibujos de flores. Sentía cierta inquietud. Después de la conversación del día anterior, ese cambio en el comportamiento de su marido le parecía inesperado. Hoy me han cambiado la reunión a la tarde, dijo Octavio, dando un sorbo al café. Y he pensado, ¿qué tal si nos vamos a algún sitio, a descansar juntos? Estrella se detuvo con la taza en los labios. En 3 años de matrimonio, Octavio nunca le había propuesto un viaje espontáneo. Sus vacaciones las planificaban con antelación. Normalmente eran escapadas cortas a la casa del tío Eusebio en la costa o eventos familiares en otras ciudades. ¿A algún sitio?, repitió ella. A Cancún, dijo él, dejando la taza sobre la mesa. Ahora hace un tiempo estupendo, no tanto calor como en verano. Podríamos pasar allí un fin de semana largo. Hay un buen hotel, playa, restaurantes. Estrella sintió cómo una cautelosa alegría se apagaba en su interior. Cancún era el lugar con el que había soñado desde niña, viendo las postales en las agencias de viajes. Arena blanca, aguas turquesas, hoteles de lujo. Todo eso parecía inalcanzable para la hija de un obrero. ¿En serio?, preguntó ella, tratando de no mostrar demasiado entusiasmo. En serio, respondió Octavio, acercándose a ella y tocándole el hombro. Entiendo que ayer fui demasiado duro. Te esfuerzas por ser una buena esposa y lo aprecio. Quizás solo necesitamos pasar más tiempo juntos. Estrella dejó la taza y se volvió hacia su marido. En sus ojos vio algo parecido al arrepentimiento, aunque Octavio rara vez se disculpaba directamente. Prefería mostrar su pesar con acciones, regalos o precisamente con propuestas como esta. ¿Cuándo podríamos ir?, preguntó ella. La semana que viene. Puedo librar el lunes y el martes, volveremos el miércoles por la noche. 4 días son suficientes para descansar y pasar tiempo juntos. Octavio hablaba con calma, como alguien que lo tenía todo pensado. Estrella sospechaba que había dedicado más de 1 minuto a pensar en esa propuesta, sopesando todos los pros y los contras. Es maravilloso, dijo ella, y por primera vez en mucho tiempo su sonrisa fue completamente sincera. Después de que Octavio se fuera al trabajo, atándose la corbata ya en el coche, Estrella no podía concentrarse en las tareas domésticas. Los pensamientos sobre el viaje daban vueltas en su cabeza, dando lugar a planes y sueños. Se imaginaba paseando por la playa al atardecer, cenando en un restaurante con vistas al mar, nadando en la piscina del hotel. Hacia el mediodía, cuando el sol ya había calentado bien el aire, decidió llamar a Paloma. Paloma Hernández era su única amiga íntima, a quien había conocido en la universidad, donde ambas estudiaban administración. Después de que Estrella se casara, su relación se hizo más distante. Octavio no aprobaba mucho que su esposa tuviera amigas, ya que consideraba que una mujer casada debía pasar más tiempo con su familia. Paloma trabajaba como administradora en una clínica privada en el centro de la ciudad. No estaba casada, vivía sola en un pequeño apartamento y solía decir que no tenía prisa por comprometerse. Tenía el pelo castaño, que le gustaba teñir de diferentes tonos, y una lengua afilada que a veces avergonzaba a Estrella. «Hola, desconocida», respondió Paloma después del tercer tono. «¿Qué tal en el castillo de la princesa?». Estrella se rió. Paloma siempre llamaba así a la casa de Santiago, por su tamaño y por el ambiente, que le parecía demasiado formal. «Escucha, tengo noticias», dijo Estrella, acomodándose en un sillón junto a la ventana. «Octavio me ha propuesto ir a Cancún a pasar un fin de semana largo». Al otro lado de la línea se produjo una pausa. Paloma era de esas personas que siempre decían lo que pensaban, sin preocuparse por ser diplomáticas. «¿Cancún? ¿Tu Octavio?», preguntó Paloma con tono de sorpresa. «El mismo Octavio que planifica cada día con un mes de antelación y considera que la espontaneidad es un signo de frivolidad».
El mismo, confirmó Estrella, aunque la forma de expresarse de su amiga la molestó un poco. Dijo que nos merecemos un descanso y tiempo a solas. Hmm. Paloma estaba claramente reflexionando sobre lo que había oído. ¿Y qué ha motivado tanta generosidad? Ayer tuvisteis una cena familiar, según me contaste. Estrella guardó silencio. No le había contado a Paloma los detalles de la noche anterior, ni le había hablado de cómo Octavio la había regañado en casa. Paloma sabía que su matrimonio era tenso, pero no conocía todos los detalles. Simplemente decidí hacerme feliz, dijo finalmente. Estrella, dijo Paloma con voz más seria, ¿te das cuenta de que es extraño? En 3 años nunca te ha propuesto ningún viaje espontáneo. Solo habéis ido a sitios que habíais planeado con antelación y siempre por algún motivo. Estrella se levantó y se acercó a la ventana, mirando a la calle, donde los niños jugaban en un pequeño parque enfrente. Quizá la gente cambia. Quizá se ha dado cuenta de que necesitamos pasar más tiempo juntos. Quizá, asintió Paloma, pero en su voz se notaba el escepticismo. O quizá tenga alguna otra razón para ser tan generoso. Los hombres rara vez hacen regalos caros sin motivo. Eres demasiado suspicaz, dijo Estrella, aunque las palabras de su amiga la hicieron reflexionar. Y tú eres demasiado confiada, respondió Paloma. ¿Recuerdas cuando te regaló esos pendientes por tu cumpleaños? Y luego resultó que era porque no habías ido a visitar a tus padres el fin de semana, como habías planeado. Estrella recordaba esos pendientes, preciosos, con pequeños diamantes, que costaban más de lo que sus padres gastaban en comida al mes. Entonces también se alegró del regalo, hasta que comprendió que era una especie de pago por obedecer. Es completamente diferente, dijo, pero su voz ya no sonaba tan segura. Está bien, decidió Paloma sin insistir. Si eres feliz, yo también lo soy. Solo ten cuidado y no hagas planes demasiado ambiciosos para este viaje. Después de hablar con Paloma, Estrella se sintió confundida. Las palabras de su amiga habían sembrado dudas que ella prefería evitar, pero luego pensó que Paloma simplemente estaba envidiosa de que Estrella tuviera un marido que podía permitirse viajes a Cancún, una casa bonita y estabilidad. Por la tarde, decidió ir al centro comercial para comprar algo nuevo para el viaje. Tenía un poco de dinero para gastos personales. Octavio le daba una cantidad fija cada mes para cosméticos, ropa y pequeñas compras. Por lo general, ese dinero le sobraba, porque Estrella no era derrochadora. El centro comercial Plaza del Sol era uno de los más grandes de la ciudad. Había tiendas para todos los gustos y bolsillos, desde boutiques caras hasta marcas asequibles. Estrella solía comprar ropa de precio medio, tratando de encontrar un equilibrio entre calidad y precio. Entró en la tienda donde solía comprar. La dependienta, una joven llamada Carla, la reconoció y le sonrió. «Señora Santiago, ¿cuánto tiempo sin verla? ¿Busca algo especial?» «Necesito un vestido para las vacaciones», dijo Estrella. «Algo ligero, veraniego, pero elegante». Carla le mostró varias opciones. Estrella se probó un vestido azul de algodón natural con tirantes finos y falda hasta la rodilla. Realzaba su figura, pero no era demasiado atrevido, justo lo que necesitaba para cenar en un buen restaurante. «Le queda muy bien», dijo Carla. «El color resalta sus ojos». Estrella se miró en el espejo. El vestido le quedaba realmente bien y la hacía parecer fresca y atractiva. El precio era más alto de lo que solía gastar en una sola prenda, pero para una ocasión especial podía permitírselo. «Me lo llevo», decidió. Mientras Carla envolvía la compra, Estrella pensaba en el viaje que se avecinaba. Quizás Paloma se equivocaba y Octavio realmente quería pasar tiempo con su esposa. Quizás ese viaje sería un nuevo comienzo para su relación, les ayudaría a acercarse más. Por la noche, cuando Octavio regresó del trabajo, Estrella le mostró su compra. Él miró el vestido y asintió con aprobación. «Buena elección.
tendrás algo que ponerte para ir a cenar al hotel. ¿Ya has reservado el hotel?, preguntó ella. Claro. 4 estrellas, buenas críticas, justo en la playa. Octavio hablaba con tono serio, como si estuviera hablando de un viaje de trabajo. Mañana por la mañana iré a la agencia de viajes y lo prepararé todo. Estrella abrazó a su marido y se apoyó en su hombro. Gracias, tengo muchas ganas de ir. Octavio le dio unas palmaditas en la espalda, pero el abrazo no duró mucho. Pero recuerda, son unas vacaciones para nosotros dos. Nada de llamadas a las amigas, nada de comprar recuerdos para todos los conocidos. Solo tú y yo. Claro, asintió Estrella, aunque su tono le pareció demasiado severo para hablar de vacaciones. Esa noche se acostó con una agradable sensación de anticipación. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro le parecía brillante, lleno de posibilidades. Cancún, el océano, tiempo a solas con su marido. Todo le parecía unas vacaciones perfectas que les ayudarían a recuperar la cercanía y el entendimiento. Solo antes de dormirse, le vino a la mente la frase de Paloma. Los hombres rara vez hacen regalos caros sin motivo. Pero Estrella apartó ese pensamiento, decidiendo confiar en su marido y no buscar segundas intenciones donde quizá no las había. El sábado por la mañana, Estrella se despertó con una agradable sensación de anticipación. Solo faltaban 2 días para el viaje a Cancún y ya estaba haciendo mentalmente la maleta, imaginándose las playas soleadas y el agua cálida del océano. Octavio estaba en la ducha y el sonido del agua creaba la sensación de una tranquila mañana de fin de semana. Bajó a la cocina y empezó a preparar el desayuno. Una tortilla con verduras y zumo de naranja natural, como le gustaba a Octavio. El sol brillaba fuera. Los pájaros cantaban en el jardín y el día prometía ser bueno. Estrella incluso tarareaba la melodía que le rondaba por la cabeza desde por la mañana. Octavio bajó media hora más tarde, ya vestido con ropa informal, vaqueros y una camisa azul. Los fines de semana solía quedarse en casa, a veces quedaba con amigos o iba a ver a su padre para hablar de trabajo. Hoy no tenía planes, y Estrella esperaba pasar el día juntos, tal vez ir al cine o simplemente dar un paseo por el parque. «Buenos días», dijo ella, colocando un plato con tortilla delante de él. Octavio asintió y se sentó a la mesa, pero algo en su comportamiento le pareció extraño a ella. Parecía tenso, distraído, como si estuviera pensando en algo importante. Varias veces levantó la vista del plato y miró a su esposa con una mirada evaluadora. «¿Planes para hoy?», preguntó Estrella, sentándose frente a él con una taza de café. «Nada especial», respondió él, cortando un trozo de tortilla. «¿Y tú?». «Pensaba que podríamos pasar el día juntos, ir a algún sitio o simplemente quedarnos en casa». Octavio no dijo nada y siguió comiendo. Estrella notó que comía más despacio de lo habitual, como si estuviera posponiendo una conversación desagradable. Conocía a su marido lo suficientemente bien como para saber cuándo algo le molestaba. Después del desayuno, Octavio pasó al salón y se sentó en su sillón favorito con el periódico. Estrella recogió la mesa y se puso a hacer las tareas domésticas, pero no podía quitarse de la cabeza la sensación de que algo no iba bien. Octavio llevaba media hora leyendo el periódico, pasando las páginas con demasiada frecuencia, como si no se concentrara en el texto. Hacia el mediodía, cuando Estrella estaba regando las flores en la terraza, él finalmente habló. «Estrella, ven aquí. Necesito hablar contigo». El tono de su voz la hizo ponerse en guardia. Dejó la regadera y se dirigió a la sala, donde Octavio estaba sentado con el periódico doblado y apoyado en la mesita. «Siéntate», le dijo, señalando el sofá frente a él. Estrella se sentó con las manos en el regazo. «¿Qué pasa?». Octavio se quedó callado un rato, mirándola a la cara. Luego sacó un cheque de la camisa y lo puso en la mesita de café entre ellos. «Explícame esto», dijo. Estrella miró el cheque y lo reconoció.
Era la compra de un vestido para el viaje. De repente, la cantidad le pareció muy alta, aunque ayer no lo había pensado. «Es el vestido que compré para Cancún», dijo ella. «Ya lo has visto». «Lo he visto, pero no he visto el precio». Octavio se inclinó hacia adelante y su voz se volvió más fría. 4,000 pesos por un vestido. Es más de lo que gastas normalmente en ropa en un mes. Estrella sintió que le ardían las mejillas. Pero es para una ocasión especial, para nuestro viaje. Quería estar guapa. ¿Para una ocasión especial?, repitió Octavio. Estrella, son solo unas vacaciones, no una recepción en el Palacio Presidencial. ¿Para qué necesitas un vestido tan caro? Pensé que, ya que nos vamos a un buen hotel, había que vestirse adecuadamente, se justificó ella. Tú mismo dijiste que allí habría buenos restaurantes. Octavio se levantó y se paseó por la habitación. Adecuadamente no significa comprar el primer vestido caro que encuentres. Tienes el armario lleno de ropa, seguro que tienes algo adecuado. Pero quería algo nuevo, dijo Estrella en voz más baja. Algo especial para este viaje. ¿Y me has pedido permiso para ese gasto?, preguntó Octavio, deteniéndose frente a ella con los brazos cruzados sobre el pecho. Acordamos que las compras importantes se discutirían de antemano. Estrella sintió la familiar sensación de culpa que siempre surgía en esas conversaciones. No pensé que fuera una compra tan grande. Tenía el dinero que me diste para gastos personales. El dinero que te doy no significa que puedas gastarlo sin pensar, dijo Octavio. 4,000 pesos es mucho dinero. Con eso se puede comprar comida para todo un mes o pagar los servicios públicos. Estrella entendía su lógica, pero algo dentro de ella comenzó a protestar. Rara vez gastaba dinero en sí misma, siempre había sido ahorradora y sensata. Un vestido para unas vacaciones tan esperadas no le parecía un lujo excesivo. No gasto el dinero sin pensar, dijo, y por primera vez en mucho tiempo su voz sonó firme. No compro nada superfluo durante meses. Un vestido para una ocasión especial no es un derroche. Octavio se volvió bruscamente hacia ella. En sus ojos vio sorpresa. No esperaba objeciones. «No es un derroche», repitió él. «Estrella, ¿entiendes de dónde sale el dinero? Yo trabajo todos los días para mantener a nuestra familia y tú te compras vestidos de 4,000 pesos como si el dinero creciera en los árboles». «Sé de dónde sale el dinero», respondió Estrella, alzando la voz. «Pero también sé que tengo derecho a comprarme un vestido sin dar explicaciones ni justificaciones». Se hizo el silencio. Octavio miraba a su esposa como si la viera por primera vez. Estrella se sorprendía a sí misma por su valentía, ya que normalmente aceptaba sus argumentos y se disculpaba por cualquier gasto que él considerara inapropiado. «¿Derecho?», dijo Octavio lentamente. «¿Tú crees que tienes derecho a gastar mi dinero sin mi permiso?» «Nuestro dinero», corrigió Estrella. «Somos una familia». Octavio se rió, pero fue una risa fría y desagradable. «¿Nuestro dinero? Estrella, tú no trabajas, no aportas ni un peso a esta casa. Todo el dinero de esta familia lo gano yo». Las palabras la golpearon como una bofetada. Estrella sintió cómo la ira crecía en su interior, un sentimiento que hacía mucho tiempo que no se permitía sentir. «No trabajo porque tú no querías que trabajara», dijo. «Dijiste que la esposa de Santiago debía ocuparse de la casa y no trabajar en una oficina». «Y tenía razón», respondió Octavio. «Pero eso no te da derecho a disponer del dinero como si lo hubieras ganado tú». Estrella se levantó del sofá. Por primera vez en 3 años de matrimonio, se sentía dispuesta a discutir, a defender su punto de vista. «Me encargo de la casa, cocino, limpio, lavo, me ocupo de todo», dijo. «Eso también es trabajo, solo que no remunerado». «Llevar la casa es una obligación de la esposa, no un trabajo», respondió Octavio con dureza. «Y eso no te da derecho a comprar vestidos caros sin permiso». «¿Sin permiso?». Estrella sintió que le temblaba la voz por la indignación.
No soy una niña para pedir permiso para cada compra. Octavio dio un paso hacia ella y su expresión se volvió dura. En esta casa pedirás permiso, porque yo soy quien gana el dinero, y si no te gusta, puedes buscarte un trabajo y gastar tu propio dinero. Quizá lo haga, espetó Estrella antes de poder pensar. El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. Octavio la miró con una expresión como si hubiera dicho algo blasfemo. ¿Qué has dicho?, preguntó en voz baja. Estrella se dio cuenta de que había ido demasiado lejos, pero ya no podía detenerse. He dicho que quizá encuentre trabajo. Entonces podré comprarme los vestidos con mi propio dinero. Octavio se acercó a ella en silencio. Estrella vio cómo se tensaban los músculos de su mandíbula y cómo apretaba los puños. Sintió miedo, pero se quedó donde estaba, sin retroceder. «Has olvidado cuál es tu lugar», dijo él con frialdad. Y entonces su mano se levantó bruscamente y cayó con fuerza sobre la mejilla de ella. El sonido de la bofetada resonó en el silencio del salón como un disparo. Estrella se tambaleó, apretándose la mano contra la mejilla ardiente, y miró a su marido con los ojos muy abiertos. Octavio estaba de pie frente a ella, respirando con dificultad, con el rostro desfigurado por la ira. «No te atrevas a volver a hablarme así», dijo entre dientes. Estrella se quedó en silencio, sin poder creer lo que acababa de pasar. En 3 años de matrimonio, Octavio nunca le había levantado la mano. Podía ser frío, crítico, controlador, pero nunca había recurrido a la fuerza física. «Se cancela el viaje», dijo Octavio, dándole la espalda. «Me iré solo. Es evidente que necesitas tiempo para reflexionar sobre tu comportamiento». «¿Se cancela?», repitió Estrella en voz baja. «No me voy de vacaciones con una mujer que no respeta a su marido», respondió él sin volverse. «Quizá unos días sola te enseñen a valorar lo que tienes». Octavio se dirigió hacia la escalera, pero se detuvo en el primer escalón. «Y devuelve ese vestido a la tienda. Inmediatamente». Estrella se quedó sola en el salón, sujetándose la mejilla, que aún le ardía por la bofetada. Miró el cheque que había sobre la mesa y no podía creer que, por un vestido, su relación hubiera llegado a ese punto. Octavio no le dirigió la palabra en todo el resto del día. Se encerró en su estudio y por la noche se marchó de casa diciendo solo que volvería tarde. Estrella se sentó en su dormitorio, sosteniendo entre sus manos el vestido azul que ayer le había parecido tan bonito y que hoy se había convertido en símbolo de su humillación. Al día siguiente, domingo, Octavio se marchó temprano por la mañana con una pequeña maleta. «Vuelvo dentro de 4 días», dijo al despedirse, sin siquiera besarla. Estrella pasó el día en un extraño letargo, limpiaba la casa, preparaba comida que nadie comía, veía la televisión sin entender lo que pasaba en la pantalla. Ya no le dolía la mejilla, pero el recuerdo de la bofetada no la abandonaba. El martes por la noche, cuando la soledad se volvió insoportable, decidió mirar el perfil de Octavio en las redes sociales. Por lo general, rara vez publicaba algo, pero a veces subía fotos de eventos de negocios o celebraciones familiares. Al abrir Instagram, Estrella vio una nueva foto publicada hacía unas horas. En ella aparecía Octavio con gafas de sol, de pie en la cubierta de un yate blanco. El mar azul, el sol brillante y él sonriendo como hacía mucho que no sonreía en casa. Pero no fue eso lo que le hizo detenerse el corazón. Junto a Octavio había una mujer joven con un bañador rojo y un pareo. Era guapa, con el pelo rubio hasta los hombros y la piel bronceada. La mujer abrazaba a Octavio por la cintura y él le había puesto la mano en el hombro. Estrella siguió desplazándose por las fotos. Otra más. Los dos sentados en una mesa de un restaurante junto al mar, levantando copas de champán. La siguiente, la mujer tumbada en una hamaca y Octavio sentado a su lado, contándole algo. El pie de foto era conciso. Cancún, unas vacaciones estupendas.
Estrella sintió que la habitación daba vueltas a su alrededor. Le temblaban tanto las manos que apenas podía sostener el teléfono. Octavio no solo se había ido solo, sino que se había ido con otra mujer, con su amante. Miró el perfil de la acompañante de su marido. Valeria Morales, 25 años, trabajaba en una joyería en el centro de la ciudad. Había muchas fotos de fiestas, viajes y restaurantes caros. En algunas fotos antiguas se veían hombres, pero los rostros no se distinguían muy bien. Estrella bajó el teléfono y cerró los ojos. Todo encajó en su sitio. La propuesta del viaje, que le había parecido tan inesperada, su disposición a gastar dinero en un hotel caro, y luego la repentina discusión por el vestido, la bofetada, la cancelación del viaje. Él no tenía intención de ir con ella. El viaje era para otra mujer y se lo había propuesto a Estrella como excusa o por culpa. Y cuando necesitó una excusa para cancelar el viaje juntos, el vestido resultó ser el pretexto perfecto. Estrella se sentó en la casa vacía, mirando las fotos de su marido con su amante, y por primera vez en 3 años de matrimonio se permitió llorar. Estrella se despertó el miércoles por la mañana con los ojos rojos y la cabeza pesada. No había pegado ojo en toda la noche, tumbada en la cama, repasando en su cabeza las fotos de Instagram, tratando de entender cuánto tiempo llevaba Octavio con esa Valeria. Cada detalle de su vida familiar en los últimos meses se veía ahora bajo una nueva luz. Las llegadas tardías del trabajo, la frialdad en la cama, la irritabilidad por tonterías. La casa parecía extraña sin Octavio. Incluso su comportamiento controlador era más familiar que ese silencio sepulcral. Estrella iba de una habitación a otra sin saber qué hacer. Las tareas domésticas habituales, limpiar, cocinar, lavar, habían perdido todo su sentido. ¿Para quién debía mantener el orden en la casa si su marido pasaba el tiempo con su amante en un yate en Cancún? Al mediodía, se dio cuenta de que no podía seguir sola con sus pensamientos. Necesitaba hablar con alguien, pero no quería llamar a Paloma. Su amiga tenía razón en sus sospechas y admitirlo era demasiado doloroso. Tampoco podía contárselo a sus padres. Estaban tan orgullosos de su matrimonio que la noticia de sus problemas matrimoniales los habría destrozado. Entonces, Estrella pensó en don Rafael. Su suegro siempre había sido correcto con ella, aunque se mantenía a distancia. Pero en su comportamiento no había esa frialdad cruel que a veces veía en los ojos de su yerno. Don Rafael era un hombre severo y exigente, de la vieja escuela, pero justo. Quizás él debía saber lo que estaba pasando en la familia de su hijo. Estrella tardó mucho en armarse de valor antes de marcar el número de don Rafael. Concepción contestó al teléfono. «Casa del señor Santiago, ¿le puedo ayudar?» «Concepción, soy Estrella. ¿Podría hablar con don Rafael?» «Por supuesto, señora. Ahora mismo se lo paso». Un minuto después, la familiar voz grave de su suegro resonó al otro lado del teléfono. «¿Estrella? ¿Qué pasa? Suenas alterada». «Don Rafael, ¿puedo ir a su casa? Necesito hablar con usted sobre algo importante». Pausa. «Por supuesto, querida. Ven, estaré en casa». Estrella se puso un vestido negro sobrio, el mismo que se ponía para las cenas familiares. Se miró en el espejo. Rostro pálido, ojeras, labios apretados. Parecía una mujer que había tomado una decisión importante. El trayecto hasta la mansión de don Rafael duró 20 minutos. Estrella conducía despacio, pensando en las palabras que le diría a su suegro. ¿Cómo explicarle que su hijo le había levantado la mano? ¿Cómo mostrarle las fotos con la amante? ¿Cómo contarle los años de humillación y control que había soportado en silencio? La mansión de la familia Santiago se encontraba en una zona prestigiosa de la ciudad, rodeada de una alta valla y un jardín bien cuidado. Era una casa construida para impresionar, maciza, con columnas a la entrada, enormes ventanas y un bonito tejado de tejas. Allí había pasado Octavio su infancia. Allí se había formado su idea de cómo debía ser la vida.
Concepción la recibió en la puerta y la acompañó al despacho de don Rafael. Era una gran sala con muebles de madera oscura, estanterías que iban del suelo al techo y retratos de antepasados en las paredes. Don Rafael estaba sentado en un enorme escritorio, estudiando unos documentos. Al ver a Estrella, se levantó y rodeó la mesa para saludarla. La miró atentamente y frunció el ceño. «Siéntate, querida. ¿Qué pasa? Pareces muy triste». Estrella se sentó en una silla frente al escritorio, apretando el bolso entre las manos. Don Rafael se quedó de pie, apoyado en el borde de la mesa. Incluso en el ambiente hogareño se veía imponente, alto, de hombros anchos, con el cabello canoso cuidadosamente peinado hacia atrás. «Don Rafael, me cuesta mucho hablar de esto, pero debo contarle lo que está pasando entre Octavio y yo». El rostro de su suegro se puso serio. «Te escucho». Estrella respiró hondo. «El sábado tuvimos una discusión. Por el vestido que compré para el viaje a Cancún. Octavio me dijo que había gastado demasiado dinero sin permiso. Intenté explicarle que tenía derecho a comprarme ropa y entonces se calló, sin saber cómo continuar. «¿Y entonces qué?», la animó don Rafael con suavidad. «Entonces me pegó en la cara», dijo Estrella en voz baja, bajando la mirada. Se hizo el silencio. Don Rafael se enderezó lentamente y su rostro se volvió impasible. «¿Te pegó?», repitió, y en su voz resonaron notas de acero. «Sí, me dio una bofetada. Y luego dijo que se cancelaba el viaje y que se iría solo». Estrella levantó la vista hacia su suegro. Y se fue, pero no solo. Sacó el teléfono y abrió Instagram. «Miren esto». Don Rafael tomó el teléfono y examinó atentamente las fotos. Estrella vio cómo su rostro se ensombrecía con cada imagen. Finalmente, dejó el teléfono y se dejó caer pesadamente en su sillón. «Esa mujer, ¿quién es?». «Valeria Morales. Por su perfil, trabaja en una joyería». Estrella guardó silencio y luego añadió: «Don Rafael, no sé cuánto tiempo lleva esto, pero ahora entiendo por qué Octavio me propuso el viaje tan de repente. Él tenía pensado irse con ella y me ofreció venir como tapadera». Don Rafael permaneció en silencio durante un largo rato, mirando por la ventana al jardín, donde el jardinero podaba los rosales. Sus dedos tamborileaban sobre la mesa, único indicio de su agitación interior. «Estrella», dijo por fin, volviéndose hacia ella. «¿Es la primera vez que te levanta la mano?». Estrella asintió con la cabeza. «La primera vez que me pegó. ¿Pero qué?». «Pero siempre ha sido muy controlador. Revisaba mis gastos, me exigía que le informara de dónde estaba y con quién hablaba. Me prohibió trabajar. Criticaba constantemente mi comportamiento, especialmente en presencia de su familia». Don Rafael se levantó y comenzó a caminar por el despacho. Sospechaba que tenía un carácter difícil, pero pensaba que era solo severidad, el deseo de ser el cabeza de familia. No sabía que había llegado a tal punto. No terminó la frase, pero Estrella sabía lo que estaba pensando. «Don Rafael, no sé qué hacer. No puedo vivir con un hombre que me levanta la mano y me engaña con otras mujeres. Pero no tengo trabajo, ni dinero propio. Mis padres no pueden mantenerme». Suegro se detuvo frente a la ventana mirando al patio. «¿Cuándo regresa Octavio?». «Mañana por la noche». «Bien. Tenemos tiempo para pensarlo todo». Don Rafael se volvió hacia ella. «Estrella, quiero que sepas que el comportamiento de mi hijo es inaceptable. Un hombre no tiene derecho a levantar la mano a una mujer y menos aún a su esposa. Y la infidelidad es una vergüenza para toda la familia». En su voz se percibía un dolor sincero. Estrella comprendió que don Rafael realmente no sabía cómo se comportaba su hijo. «¿Qué va a hacer?», preguntó ella. «Primero quiero hablar con Eusebio. Tenemos que decidir qué hacer con Octavio». Don Rafael volvió a la mesa y cogió el teléfono. «Quédate aquí. Concepción te preparará un té».
Salió del despacho y Estrella se quedó sola. Miró los retratos de las paredes. Hombres con trajes sobrios, mujeres con vestidos elegantes. Todos parecían seguros, exitosos, satisfechos con la vida. Se preguntó si sus matrimonios tendrían los mismos problemas o si la habilidad de crear una imagen hermosa se transmitía de generación en generación. Concepción trajo el té en una bandeja de plata, porcelana fina, pequeños pasteles que Estrella no se atrevía a comer. La empleada doméstica no preguntó nada, pero su mirada estaba llena de compasión. Quizás se imaginaba los problemas matrimoniales de la joven señora. Media hora más tarde regresó don Rafael con Eusebio. El tío Octavio tenía un aspecto sombrío, su rostro, normalmente tranquilo, estaba desfigurado por la ira. Estrella, dijo Eusebio sentándose en un sillón junto a ella, Rafael me ha contado lo que ha pasado. Quiero que sepas que estamos totalmente de tu parte. Eusebio tiene razón, añadió don Rafael. El comportamiento de Octavio es indigno de un hombre, y más aún, de un miembro de nuestra familia. No podemos tolerarlo. Estrella miró a ambos hombres. En sus rostros vio una determinación que le infundió cierta esperanza. ¿Qué piensan hacer?, preguntó. Don Rafael y Eusebio se miraron. Queremos tener una conversación seria con él. En cuanto regrese, explicarle las consecuencias de sus actos. ¿Qué consecuencias?, preguntó Estrella. Octavio trabaja en nuestra empresa y obtiene de ella sus principales ingresos, explicó Eusebio. Además, tiene acceso a las cuentas familiares y se le consideraba el heredero del negocio. Todo eso puede cambiar. Don Rafael asintió. No podemos confiar la gestión del negocio familiar a alguien que no sabe gestionar su propia familia. Si es capaz de levantar la mano a su mujer, ¿qué le impedirá engañar a sus socios o robar dinero de la empresa? Estrella escuchaba la conversación con creciente sorpresa. Esperaba que la familia defendiera a Octavio, que buscara excusas para su comportamiento. En cambio, don Rafael y Eusebio hablaban de graves consecuencias. ¿Y si no quiere cambiar?, preguntó ella. Entonces perderá su trabajo y su herencia, respondió con firmeza don Rafael. Y tú tendrás nuestro apoyo en el divorcio. La palabra Ayaor resonó en el despacho como una sentencia. Estrella siempre había sabido que ese era un posible desenlace, pero oírlo de boca de su suegro fue extraño y, al mismo tiempo, un alivio. ¿De verdad me apoyaréis en el divorcio?, volvió a preguntar. Por supuesto, respondió Eusebio. Te buscaremos un buen abogado, te ayudaremos con el alojamiento y los gastos durante los primeros tiempos. No te quedarás sola. Don Rafael se levantó y se acercó a la caja fuerte que había en un rincón del despacho. La abrió y sacó un sobre. Esto es para los primeros tiempos, dijo, entregándole el sobre a Estrella, para que puedas sentirte independiente mientras resolvemos la situación. Estrella miró dentro del sobre y vio una suma bastante considerable de dinero. Don Rafael, no puedo aceptarlo. Puedes y debes hacerlo, la interrumpió él. Eres parte de nuestra familia y somos responsables de lo que te ha sucedido. Además, es una compensación por no haber sabido nada del comportamiento de Octavio. Eusebio se inclinó hacia adelante. Estrella, mañana por la noche, cuando Octavio regrese, queremos que estés aquí, que vea que su familia sabe la verdad sobre sus actos. Se pondrá furioso, advirtió Estrella. Que se enfade, dijo fríamente don Rafael. Se acabó el tiempo en que podía disponer impunemente de la vida de los demás. Estrella miró a los dos hombres y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba sola. Tenía aliados, personas influyentes y adineradas que podían hacer frente a Octavio. Está bien, dijo ella. Estaré aquí mañana por la noche. Perfecto. Ahora Concepción te acompañará a casa. Y Estrella... Don Rafael le puso la mano en el hombro. Nadie volverá a hacerte daño, te lo prometo. El camino a casa le pareció más corto que por la mañana. Estrella estaba sentada en el coche de don Rafael.
que él había puesto a su disposición, y pensaba en la conversación que iba a tener con Octavio. Le daba miedo imaginar su reacción cuando se enterara de que su padre y su tío sabían de su infidelidad y de la paliza que le había propinado. Pero junto con el miedo llegaba también el alivio. Por primera vez en 3 años de matrimonio, no estaba sola con sus problemas. Tenía un apoyo que nunca había esperado de la familia de su marido. Por la noche, cuando se quedó sola en casa, Estrella sacó el vestido azul que había sido motivo de la pelea. Lo miró durante un buen rato y luego lo colgó con cuidado en el armario. No lo devolvería a la tienda. Ese vestido se había convertido en el símbolo de su despertar, de su primera resistencia a la tiranía de Octavio. Mañana todo cambiaría, y ella estaría preparada para esos cambios. Octavio regresó el jueves por la noche, a las 7 en punto, tal y como había prometido. Estrella oyó el ruido de su coche en la entrada y se asomó a la ventana. Salió del sedán negro sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Incluso desde lejos se notaba que estaba bronceado. Su piel había adquirido un tono dorado que solo el sol del sur podía dar. Llevaba una camisa clara de manga corta y pantalones oscuros, y parecía descansado y satisfecho. En las manos llevaba una pequeña maleta y una bolsa de duty free. Octavio se movía con la naturalidad de alguien que había pasado unos días de placer sin pensar en los problemas. Estrella se alejó de la ventana y se sentó en un sillón del salón, cogiendo una revista. No quería que su marido pensara que había estado esperando su llegada, aunque era precisamente lo que había estado haciendo durante los últimos 30 minutos. Octavio entró en la casa, dejó la maleta junto a la escalera y se dirigió al salón. Al ver a su esposa, la saludó con un gesto de la cabeza, como se saluda a un conocido. «Hola», dijo con tono neutro. «Hola», respondió Estrella sin levantar la vista de la revista. «¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido?» La pregunta sonó formal, como si le interesara por cortesía. Estrella levantó la vista y vio que Octavio parecía relajado, casi tranquilo. 4 días con su amante le habían sentado bien. «Bien», respondió ella lacónicamente. Octavio asintió y se dirigió a la escalera. «Voy a darme una ducha y luego cenamos. Te traje un regalo de Cancún». Subió las escaleras silbando una melodía. Estrella oyó cómo encendía la ducha y cómo caminaba por el dormitorio, deshaciendo las maletas. Todo era como siempre, como si nada hubiera pasado, como si él no la hubiera golpeado y no hubiera pasado 4 días con otra mujer. 1 hora más tarde estaban cenando. Octavio le contó su viaje, evitando cuidadosamente los detalles. Hizo muy buen tiempo. El mar estaba cálido y hubo sol todos los días. El hotel era bueno y el servicio excelente. Hablaba como si realmente hubiera viajado solo, y Estrella casi admiraba su capacidad para mentir con tanta tranquilidad. Ella asentía y hacía preguntas neutras, interpretando el papel de esposa interesada. «¿Y el regalo?», preguntó cuando Octavio terminó de contar. «Ah, sí, se me olvidó». Se levantó y trajo una pequeña caja. «Pendientes, son de aquí, con motivos marinos». Estrella abrió la caja. Los pendientes eran bonitos, de plata con piedras azules, realmente recordaban al mar. Pero lo único en lo que podía pensar era en que quizá había comprado unos pendientes iguales para Valeria. «Gracias», dijo ella, cerrando la caja. Octavio parecía satisfecho con su reacción. «Mañana volveré a mi horario habitual. Seguro que se te ha acumulado trabajo». Estrella asintió sin decirle que al día siguiente le esperaba un día nada habitual. El viernes por la mañana, Octavio se fue a trabajar a la hora habitual, sin sospechar nada. Estrella pasó el día en tensión, esperando. Don Rafael tenía que llamar a su hijo por la noche y ella temía la conversación que se avecinaba. No tanto por ella misma, ya que el apoyo de su suegro le daba confianza, sino por la incertidumbre. ¿Cómo reaccionaría Octavio cuando se diera cuenta de que lo habían descubierto? A las 5 de la tarde, don Rafael la llamó. «Estrella,
Ven a las 6. Octavio estará aquí a las 7 menos cuarto. De acuerdo, respondió ella, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. El camino hasta la mansión de don Rafael se le hizo interminable. Estrella se detuvo varias veces en los semáforos, que parecían estar más tiempo de lo habitual. Le temblaban ligeramente las manos al sujetar el volante y tenía una sensación desagradable en el estómago, como antes de un examen importante. Concepción la recibió en la puerta y la acompañó al gran salón, en lugar de al despacho, como era habitual. Era una sala de recepción con techos altos, muebles macizos y grandes ventanas. Allí era donde la familia recibía a los invitados importantes y celebraba los eventos solemnes. La elección de esta sala era simbólica. Don Rafael quería subrayar la seriedad del asunto. Don Rafael y Eusebio ya estaban en el salón. Ambos vestían trajes oscuros y sobrios y parecían jueces a punto de dictar sentencia. Don Rafael estaba de pie junto a la chimenea, apoyado en la repisa, y Eusebio estaba sentado en un sillón, hojeando unos documentos. Estrella, siéntate, dijo don Rafael señalando el sofá. Octavio debe llegar en cualquier momento. Ella se sentó, con las manos en las rodillas, y trató de parecer tranquila. En la sala había un gran reloj que marcaba los minutos con un sonido seco. Cada minuto parecía una hora. Justo a las 7 en punto sonó el timbre. Estrella oyó la voz de Octavio en el vestíbulo. Estaba hablando con Concepción, preguntándole por qué su padre lo había llamado. Su tono era normal, incluso alegre. Cuando entró en la sala, la sonrisa se borró de su rostro. Octavio vio a su padre junto a la chimenea, a su tío con los documentos y a su esposa en el sofá. Su expresión cambió, primero de sorpresa, luego de recelo. «¿Qué pasa?», preguntó deteniéndose en la puerta. «Entra y siéntate», dijo don Rafael con tono frío. «Tenemos que hablar». Octavio entró lentamente en la habitación, mirando alternativamente a su padre, a su tío y a su esposa. Era evidente que intentaba comprender qué tipo de escena se estaba representando ante él. «Siéntate», repitió don Rafael, señalando el sillón frente al sofá. Octavio se sentó, pero se mantuvo tenso, listo para levantarse en cualquier momento. «Padre, ¿de qué se trata? ¿Por qué tanta formalidad?». Don Rafael no respondió de inmediato. Caminó lentamente por la habitación y luego se detuvo frente a su hijo. «Octavio, ¿qué tal el viaje a Cancún?». «Bien, descansé, me relajé». «¿Por qué? ¿Fuiste solo?». Pausa. Octavio miró a su padre, luego a Estrella. En sus ojos se reflejó la comprensión de que algo andaba mal. «Por supuesto que solo. ¿Con quién más?». Don Rafael sacó su teléfono y lo dejó sobre la mesita de café frente a su hijo. En la pantalla había una foto tomada desde un yate, Octavio y Valeria levantando copas de champán. «Con ella», dijo don Rafael. Octavio miró la foto y Estrella vio cómo cambiaba la expresión de su rostro. Primero fue la sorpresa, luego la ira y por último el intento de controlarse. «No es lo que piensas», comenzó a decir. «¿Y qué es esto?», lo interrumpió Eusebio, entrando en la conversación por primera vez. «¿Una reunión de negocios en un yate?». Octavio se levantó de la silla. «Escuchen, puedo explicarlo todo». «Siéntate», dijo bruscamente don Rafael, con voz firme. «Aún no hemos terminado». Octavio se sentó, pero parecía un animal acorralado. «Háblanos de Valeria Morales», continuó don Rafael. «Ella fue un encuentro casual. Nos conocimos en el hotel». «No mientas», dijo Eusebio con frialdad. «Sabemos que la conoces desde hace varios meses. Un conocido nuestro os vio juntos en un restaurante en febrero». Octavio miró a su tío con sorpresa. Estrella comprendió que los hermanos habían llevado a cabo su propia investigación tras la conversación del día anterior. «Está bien», dijo Octavio y su tono se volvió desafiante. «Sí, tengo una aventura. ¿Y qué? ¿Acaso un hombre no tiene derecho a su vida privada?». «Un hombre casado no»,
respondió don Rafael, y menos aún un hombre que levanta la mano a su mujer. Se hizo el silencio. Octavio se volvió lentamente hacia Estrella con una mirada furiosa. ¿Se lo has contado?, preguntó en voz baja. Les he dicho la verdad, respondió Estrella, tratando de que su voz no temblara. Octavio se levantó de un salto de la silla. ¿Qué verdad? ¿Que te di una bofetada después de que empezaras a ser grosera y a darme órdenes? Siéntate, ordenó don Rafael, y su voz resonó en la habitación. Inmediatamente, Octavio miró a su padre y algo en la expresión de don Rafael le hizo sentarse de nuevo. «Has golpeado a tu esposa», dijo don Rafael lentamente pronunciando cada palabra con claridad. «La has estado engañando durante meses. Nos mientes a la cara. Ese comportamiento es indigno de un hombre y más aún de un miembro de nuestra familia». «Padre, no lo entiendes». «Lo entiendo perfectamente», lo interrumpió don Rafael. «Entiendo que mi hijo se ha convertido en alguien a quien no reconozco, en alguien en quien no se puede confiar». Eusebio dejó los documentos sobre la mesa. «Octavio, ya no trabajas en nuestra empresa. Tu puesto de director comercial queda suprimido a partir del lunes». Octavio se volvió bruscamente hacia su tío. «¿Qué? ¿No pueden...?» «Sí podemos», respondió Eusebio con calma. «La empresa es nuestra y nosotros tomamos las decisiones sobre el personal». «Además», añadió don Rafael, «se bloquea tu acceso a las cuentas familiares. Las tarjetas de crédito serán canceladas. Ya no tienes derecho a disponer del dinero de la familia». Octavio se levantó y comenzó a caminar por la habitación. «Esto es una locura. ¿Me lo quitan todo por una pelea con mi mujer?» «¿Por una pelea?», preguntó don Rafael acercándose a su hijo. «¿Consideras que la violencia y la infidelidad son solo una discusión?» «Todos los hombres son infieles», espetó Octavio, «y todos, a veces, se ven obligados a poner a sus mujeres en su sitio». La bofetada sonó como un disparo. Don Rafael golpeó a su hijo con tanta fuerza que éste se tambaleó. «No vuelvas a decir semejante tontería en mi casa», dijo don Rafael con tono gélido. «Estuve casado con tu madre durante 35 años y nunca le levanté la mano. Ni la engañé una sola vez». Octavio se agarraba la mejilla y miraba a su padre con cara de shock. «Me has pegado. Te he dado una lección que debería haberte dado hace mucho tiempo», respondió don Rafael. «Quizá entonces no te habrías convertido en un hombre que considera normal pegar a las mujeres». Eusebio se levantó y se acercó a su sobrino. «Octavio, tu comportamiento es inaceptable. Ya no podemos confiarte ni nuestro negocio ni nuestro nombre». «¿Y qué hay de Estrella?», preguntó Octavio, volviéndose hacia su esposa. «¿Han escuchado una sola versión y se han creído todo?» «Hemos visto las fotos de tu infidelidad», dijo don Rafael. «No hay nada que interpretar». Octavio se quedó callado, consciente de que había caído en la trampa de sus propias mentiras. «Estrella va a pedir el divorcio», continuó don Rafael, «y nosotros la apoyamos». «¿El divorcio?». Octavio se volvió bruscamente hacia su esposa. «¿Quieres el divorcio?». Estrella se levantó del sofá. Por primera vez en mucho tiempo se sentía fuerte, protegida. «Sí», dijo con firmeza. «Quiero el divorcio». «Y lo tendrás», añadió Eusebio. «Ya hemos contactado con un abogado. El trámite comenzará la semana que viene». Octavio miró a todos los presentes. «Os habéis unido contra mí, mi propia familia». «Tú mismo te has puesto en contra de tu familia», respondió don Rafael, «con tu comportamiento, tus mentiras, tu crueldad». «¿Y qué voy a hacer sin trabajo? ¿Dónde voy a vivir?». «Eso es problema tuyo», dijo Eusebio con frialdad. «Tienes estudios, manos, cabeza. Encontrarás trabajo como toda la gente normal». Don Rafael se acercó a Estrella y le puso la mano en el hombro. «Y Estrella contará con todo nuestro apoyo, económico, legal, moral. Seguirá siendo miembro de nuestra familia, incluso después del divorcio». Octavio observaba la escena con creciente furia. «Estupendo», dijo finalmente. «Si es así,
No cuenten más conmigo. Encontraré otro trabajo, otra vida. Encuéntrala, asintió don Rafael, y trata de ser mejor persona en ella de lo que has sido en esta. Octavio se dirigió hacia la puerta, pero se volvió en el umbral. Estrella, te arrepentirás de esta decisión. No, respondió ella con calma. Solo lamento no haberlo tomado antes. Cuando se cerró la puerta tras Octavio, el silencio se apoderó del salón. Estrella sentía al mismo tiempo alivio y miedo. Era libre, pero le esperaba un futuro incierto. Todo ha terminado, dijo don Rafael, abrazándola por los hombros. Ahora puedes empezar una nueva vida. Y por primera vez en muchos años, Estrella creyó que el futuro podía ser mejor que el pasado.